esto terminaría un poco como el Rosario de la Aurora, porque si encausan al presidente del gobierno, pues evidentemente se abre allí una situación absolutamente excepcional que ni siquiera hemos tenido en lo peor de las crisis, que fue con el GAL. Me ha parecido muy natural y muy dramático y patético de la situación que vive España, de lo que es este Estado judicial, que permite cabalgar a acusaciones populares, entre comillas, que son organismos de ultraderecha, cabalgar sobre las espaldas del juez y zambullirse en la Moncloa. Es la hostia, con perdón. En el año 96, Aznar fue investido presidente con el apoyo de Pujol, y gracias a las transferencias y a los 30.000 millones de pesetas de la época. Eso lo podían hacer ellos. Pero esto no lo puede hacer Pedro Sánchez. No lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque el cortijo es del PP. El cortijo, que es España, es del PP. Está frito completamente. Lo han pillado con el carrito de los helados y lo único que se necesita es que le siga apoyando Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez. Necesitamos que sean sus abogados. No necesitas hacer malabarismos con las normas de reparto para que una querella le toque a un juez de extrema derecha. No necesitas hacerlo porque los tienes a todos espontáneos de extrema derecha en la audiencia de Madrid. Ernesto Kaiser, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Jesús. Bueno, aquí estamos, tú en Segovia, en la España rural, yo en Galicia, porque voy a estar en Bueu el día 5 de agosto presentando el libro, y en Cambados el día 6. Y me decías, hay que hablar porque con lo de Sánchez y el juez Peinado no es oro todo lo que reluce. Vamos a ver cómo acaba esto, porque hay gato encerrado, ¿verdad? ¿Por qué hay gato encerrado? ¿Qué puede ocurrir? De momento hay una querella por prevaricación contra el juez Peinado. ¿Qué se está cociendo ahí y qué va a ocurrir? Y vamos a hablarte también, te preguntaré por Venezuela, por lo que puede ocurrir también con el pacto en Cataluña, pero de entrada, ¿qué pasa con el juez Peinado? ¿Qué va a pasar? Y con Sánchez. Bueno, digamos, Pedro Sánchez ha elegido un día muy especial para presentar esa querella, que es el día en que Peinado ha insistido en tomarle declaración contra todas las convenciones existentes y las prescripciones legales, y eso es un elemento que es importante considerar, porque esa querella podía haberlo presentado. Hay un gobierno antes, que gobierna y una oposición que fabula. Los hechos que se narran en esa y esto es lo que nos querella estamos encontrando con este no caso. Que le tomó de 2 minutos que le tomó Peinado en la Moncloa, junto con las acusaciones populares y sobre todo con Vox. Por lo tanto, ahí hay un momento muy importante donde el nuevo abogado general del Estado, que es un hombre considerado un hombre muy ducho, un hombre muy preparado, ha elegido ese momento para presentar la querella por prevaricación, que no es una querella habitual. No es habitual que un juez intente tomar declaración como ha intentado Peinado a un presidente de gobierno, y no es habitual que un presidente de gobierno, a través de la Abogacía General del Estado, presente una querella por prevaricación. El delito de prevaricación, como sabe Jesús, es el delito más grave que se le puede imputar a un juez. ¿Por qué? Porque supone que el juez está actuando de manera ilegal sabiéndolo. Es decir, que no es por accidente o que es el resultado de unas decisiones mal hechas o mal adoptadas, sino que lo ha hecho adrede, a sabiendas. Así dice la ley. Se han atropellado derechos que vienen reconocidos en la institución de la presidencia del Gobierno de España, nada más y nada menos que desde 1886. ¿Qué elementos habría, Ernesto, para considerar que el juez Peinado ha podido prevaricar? Bueno, los elementos tienen que ver, hay distintos elementos que tipifican digamos, una instrucción o una presunta investigación bastante irregular. Está todo el tema de decretar el secreto sumarial e inmediatamente poner de relieve en los medios de comunicación todo lo que se dice que se mantiene bajo secreto. Está el tipo de diligencias generalistas de tipo prospectivo que se pretenden hacer con la declaración de Begoña Gómez. No se delimita el procedimiento,
la Audiencia de Madrid fija unos criterios respecto de cómo se tiene que hacer la investigación, unos límites, y sin embargo el juez Peinado no los tiene en cuenta y los borra esos límites. Lo que tenemos también es la intempestiva declaración que quiere hacerle al presidente del gobierno en calidad de esposo, no de presidente del gobierno. En realidad, la declaración es al presidente del gobierno, porque pretende averiguar a través del presidente del gobierno qué cosas pudieron hacerse que son irregulares en la actividad de Begoña Gómez. Entonces, digamos, había una situación en el momento en que se le toma declaración a Pedro Sánchez muy difícil para el presidente por lo siguiente, porque el presidente invocó, como era previsible y lo hablamos aquí, el artículo 461 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispensa al cónyuge, en este caso el presidente de gobierno, el marido, a declarar sobre su esposa, en este caso Begoña Gómez. Pero acogerte a este artículo es, en fin, yo diría que no es una solución muy buena. ¿Por qué? Porque mucha gente va a decir, Pedro Sánchez se acoge al artículo que le dispensa de declarar sobre su esposa porque tiene cosas que ocultar. Por ejemplo, hay mucha gente que razonablemente se lo puede plantear así. Como este hombre tiene cosas que ocultar y como la ley le permite no declarar sobre su cónyuge, pues ha decidido cortar por lo sano y no abrir el melón. Entonces, claro, es una situación muy complicada. Yo, cuando pensaba que Sánchez iba a hacer esto, y te lo dije, es decir, acogerse al 461, que es completamente legal, pensé al mismo tiempo que era insuficiente. Y efectivamente, era insuficiente, y eso lo prueba el hecho de que ha presentado una querella por prevaricación. No se ha acogido defensivamente al 461, sino que ha ido más adelante, ha tomado la iniciativa y ha golpeado y ha presentado una querella por prevaricación. La Abogacía General del Estado, ¿qué ha hecho? Pues ha hecho defender la institución de la presidencia del Gobierno de España. El problema es que hemos dado un salto. Yo te decía que habíamos pasado del lawfare a la guerra abierta, a una guerra abierta por el poder. Ahora hemos dado un salto. Ya no es la guerra abierta de la judicatura contra Pedro Sánchez, sino que Pedro Sánchez ha pasado a la ofensiva contra un juez. Es cierto que el abogado general o la abogada del Estado que firma la querella, la señora Zaida Fernández del Toro, es cierto que dice que esto no va contra la judicatura, no va contra el Poder Judicial, sino que va contra un juez que en este caso se está aprovechando de su condición de juez para prevaricar. Pero es evidente que Pedro Sánchez ha llegado a la conclusión de que tiene que pasar a la ofensiva, que no basta defenderse, no basta decir yo me acojo al 461, no declaro en relación a mi cónyuge, no basta. Y entonces lo que tenemos aquí es una guerra que puede terminar de una manera normal, en el sentido de que se haya una investigación sobre las actividades del juez, se llega a la conclusión de que el juez esté prevaricando, pero también puede llegarse a la conclusión de que no es así y por lo tanto el juez contraatacará y el juzgado contraatacará. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que enviará una exposición razonada a la Sala Segunda del Supremo pidiendo que encaucen al presidente del gobierno. Y por lo tanto esto terminaría un poco como el Rosario de la Aurora, porque si encausan al presidente del gobierno, pues evidentemente se abre allí una situación absolutamente excepcional que ni siquiera hemos tenido en lo peor de las crisis, que fue con el GAL. Me parece que es inaudito el ataque de un gobierno y de todas las administraciones contra un juez. El presidente del Gobierno, ya sabemos en la situación en la que se encuentra. Creo que va siendo hora de que dé explicaciones y que las dé él. Y creo que también es importante que las vaya dando Begoña Gómez, su mujer, entre otras cosas, porque es un clamor en España lo que sucede, nunca había pasado. Dices que esto puede acabar como el Rosario de la Aurora, lo de Sánchez y Begoña Gómez y la justicia.
¿Por qué? Porque además, claro, en el Supremo, ¿de quién dependería? ¿De gente como Marchena o qué? O sea, de viejos conocidos de la derecha judicial. Bueno, vamos a ver, seamos equilibrados. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha rechazado 40 y pico, según las que yo he contado, querellas contra Pedro Sánchez. 2 querellas fueron rechazadas solo este mes. En las 40 coloco muchas querellas por el tema del COVID, ¿de acuerdo? Pero son 42 o 38 y 2, 40. ¿Cuál sería la diferencia con una exposición razonada del juez Peinado o del juez que le sustituya? Si es que sale adelante y supera la querella por prevaricación. La diferencia sería que una cosa es una querella contra el presidente del gobierno, de una asociación o de un particular o lo que fuere, y otra cosa es una exposición razonada de un juez. ¿Por qué? Porque el Supremo lo que dice es, no basta, el juez tiene que desechar la admisión a trámite de querellas que sean solo recortes de periódicos y que no tengan, de alguna manera, acreditación y comprobación. Pero claro, el juez Peinado pues ha tomado algunas declaraciones, ha pedido algunos informes. Por lo tanto, ya no es solo el origen, que son recortes de periódicos. El origen son recortes de periódicos. Pero son algunas cosas que ha hecho, ha dado algunos pasos, algunas diligencias. Entonces, en ese contexto, el Supremo puede decir, bueno, sí, en origen eran recortes de periódicos, pero luego el juez ha tomado declaraciones, ha hecho algunas acreditaciones. Por lo tanto, admitimos la exposición razonada y encausamos al presidente del gobierno. Y entonces tendríamos una situación en España, que es lo que yo te quiero decir con el Rosario de la Aurora, de un presidente del gobierno encausado por el Tribunal Supremo por unos presuntos delitos de tráfico de influencia. La situación es dramática. Hay un gobierno que gobierna y una oposición que fabula. Y esto es lo que nos estamos encontrando con este no caso. ¿No es descartable que el Supremo pudiera encausar al presidente del gobierno, Ernesto? No es nada descartable, aunque sea para luego archivarlo. ¿Me entiendes? ¿Y en base Aunque a qué? solo Por para hacer alguna explicarlo. diligencia. ¿En base a qué? Para explicarlo bien claro, ¿en base a qué? Bueno, en base a Y una en base serie me de... interesa también en el Supremo en manos de quién puede acabar, ¿de quién depende esto? ¿De Marchena? ¿De quién? Bueno, el presidente de la Sala Segunda, por lo menos hasta el mes de noviembre deja de ser presidente de la Sala Segunda, es Manuel Marchena, que es el mismo presidente que, como te digo, ha impulsado el rechazo de 42 querellas contra el presidente del gobierno. Por lo tanto, tenemos una serie de antecedentes por parte de Marchena que son muy claros. Pero insisto, una cosa es una querella y otra cosa es una exposición razonada de un juez, porque la exposición razonada de un juez vendrá acompañada de los recortes de periódicos, pero también de las declaraciones de algunos de los imputados. Y por lo tanto ya no son solo recortes de periódicos. ¿Me explico? Ernesto, cuando se dice, ojo porque en la causa está Vox, está Manos Limpias, está Hazte Oír, el presidente del gobierno decía, hay como una disputa de la ultraderecha por estar en esto, ¿a ti cómo te deja? Bueno, a mí me ha parecido Pedro Sánchez muy natural, me ha parecido esto que dijo, que fue lo único que aportó respecto de lo que pasó en la comparecencia, es real. Están peleándose a empujones como si fuera una serie de Netflix para cargarse a Pedro Sánchez, aprovechando la buena voluntad que tiene con ellos el juez Peinado. Me ha parecido muy natural y muy dramático y patético de la situación que vive España, de lo que es este Estado judicial, que permite cabalgar a acusaciones populares, entre comillas, que son organismos de ultraderecha, cabalgar sobre las espaldas del juez y zambullirse en la Moncloa. Es la hostia, con perdón. Si los que Claro. pensaron en la acusación, en la acción popular,
en 1879 y luego en 1883 se despertaran, se levantaran de sus tumbas y vieran lo que es la acción popular hoy, dirían, pero ¿cómo hemos podido engendrar semejante monstruo? Esto es un monstruo. No existe en ningún otro país de Europa. Es el único sitio de Europa donde a espaldas, sobre los hombros del juez, a horcajadas del juez, montado sobre el juez, la ultraderecha se infiltra en la suprema y digna casa del gobierno, la Moncloa, para montar una grabación a los efectos de distribuirla inmediatamente, como veremos en las próximas horas. Pero sin embargo, en la derecha dicen que hay una cacería contra el juez Peinado. ¿Crees que la hay? Pues la verdad es que no creo que haya una cacería contra el juez Peinado. El juez Peinado se ha convertido en prácticamente 2 meses en el juez más poderoso de toda España, como decía Napoleón, del juez de instrucción en Francia. Sánchez y el PSOE prefieren disparar contra la justicia antes que dar explicaciones y convierten al juez en un objeto de una cacería política inadmisible en democracia. Ernesto, para adelantar claves de lo que puede ocurrir, y siendo muy concisos y muy didácticos, a partir de ahora, ¿qué cabe esperar? Es decir, ¿cabe el escenario en el cual el juez Peinado, claro, lógicamente poniendo esto en manos del Supremo, acabe tratando de que se encause a Pedro Sánchez incluso y quién sabe si ser incausado el presidente del gobierno? Es decir, esto no ha acabado ahí. Tú dices, ¿puede ser el Rosario de la Aurora? Sí, sí, te he insistido, el timing es muy claro. Hay una querella por prevaricación, Peinado se aparta, así está establecido, le sustituye su sustituto en el juzgado, que en principio sería este señor Carlos Valle, este juez, ya veremos, y la causa, evidentemente, además en agosto no sufrirá, no conocerá nuevas diligencias. Estaremos al albur de lo que diga la Audiencia de Madrid en el mes de septiembre. La Audiencia de Madrid se tiene que pronunciar sobre varios recursos que cuestionan la acción de Peinado durante todos estos meses. Resoluciones judiciales, no respeto del secreto del sumario, no respeto de los límites de la investigación que ha puesto la Audiencia de Madrid, de modo que en el mes de septiembre buena parte de esta historia se puede haber disipado. Si la Audiencia de Madrid interviene en un sentido a favor de la defensa de Begoña Gómez, una parte de esta historia se puede haber disipado. Pero puede no disiparse por la vía de que la Audiencia de Madrid respalde a juez Peinado, la Audiencia de Madrid, ahora que se ha presentado una querella por prevaricación, pues diga, oye, entre Peinado y Pedro Sánchez, vamos a por Pedro Sánchez. Puede ser perfectamente. ¿El Tribunal Superior de Justicia de Madrid? La Audiencia de Madrid, en primer lugar, que es la que tiene que resolver los recursos. Y luego viene el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la querella. Yo creo que la de querella va a ser admitida a trámite. Pero para eso tendremos que esperar. Tendremos que esperar las próximas fechas. Veremos a ver si lo hacen antes de vacaciones. Estamos en fechas de vacaciones ya, agosto y sin AVI. Ya veremos lo que hacen. Si se reúne de urgencia, si toman la medida, ya veremos. Ese es el curso de los acontecimientos. Y luego viene la segunda parte. Si la querella no es admitida a trámite o si la querella no termina en nada, viene el contraataque. El contraataque que consiste en pedir al Tribunal Supremo por parte del juzgado 41, sea con Peinado o sea con otro, que se encauce al presidente del gobierno. Y esto, a partir de septiembre, serán las bases que se vayan a jugar. Todo esto, señores, es un montaje de la banda de Sánchez o la banda de Maduro o la banda de Maduro y de Sánchez y de Zapatero o como lo quieran llamar, para poner cortinas de humo de sus rollos y sus historias, que tienen dinero de Venezuela, que tienen dinero público. Ellos sí que mueven dinero público de todos nosotros para gastárselo en sus historias. Ernesto, es curiosidad también de estos días, Nacho Cano, con ese pleito pendiente por presunta explotación de trabajadores, ha dicho que hay una conspiración, poco menos, ha dicho que esto es lo que le está ocurriendo es por el clan este de Zapatero, Sánchez y Maduro.
Decía él porque hay un proceso judicial que va avanzando por presunto empleo irregular de trabajadores, que vamos a ver lo que ocurre. De momento él ya dijo que la policía mal y ahora dice que hay una especie de contubernio. Yo, porque soy amigo de Ayuso, porque apoyo a Ayuso, porque pienso como Ayuso, es decir, como pienso como una grandísima cantidad de españoles que pensamos que el señor Sánchez nos toma el pelo y que es de la banda de Maduro. ¿Cómo lo ves esto de Nacho Cano? Bueno, yo creo que está frito. Está frito completamente. Lo han pillado con el carrito de los helados y lo único que se necesita es que le siga apoyando Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez. Necesitamos que sean sus abogados. ¿Pero cómo que está frito? ¿Qué significa para ti que está frito? Que está frito, que la justicia lo va a freír. Lo han pillado con el carrito de los helados. Quiero decir que hay irregularidades manifiestas en el trabajo, el empleo que ha dado a estas personas en condiciones completamente infrahumanas, abusadoras, y pienso, por lo tanto, que esto va a ir mal para él. Por eso digo que está frito. ¿Pero mal para quién? Para Cano, para Nacho Cano. Judicialmente va a ir mal. Por fin hay una jueza que ha decidido meterle mano, hombre. Primera, la Comisión Ejecutiva Federal ayer aprobó por unanimidad el preacuerdo entre el Partido de los Socialistas Catalanes y Esquerra Republicana. En segundo lugar, yo creo que, hablando de Emiliano García Paje, la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno de España. Ernesto, Cataluña, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué clave puede haber ahí? Porque vamos a ver, pacto PSC, Esquerra, con todo lo que está esto trayendo ya consigo en el Partido Socialista, nada más y nada menos, con Paje, ojo ahí, el propio Pedro Sánchez, incluso también lo que puede hacer Puigdemont. ¿Puede saltar por los aires la legislatura? No lo creo. Vamos a ver, yo creo que lo primero es el acuerdo de financiación que ha cerrado prácticamente el gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña. Yo creo que ese acuerdo es muy posible que salga adelante el viernes en la votación que va a ser la base de Esquerra Republicana de Cataluña, los afiliados, son unos 8.000 afiliados y tal. Ahora yo sí te quiero decir una cosa de lo siguiente. En el año 96, cuando Aznar hizo el acuerdo con Pujol, el Pacto del Majestic, se llama Pacto del Majestic porque el 28 de abril de 1996 cenaron en el Majestic Aznar, Rato, Rajoy y compañía con la plana mayor de Convergencia y Unión y cerraron el acuerdo. Ese acuerdo supuso la transferencia de impuestos, la capacidad normativa, la transferencia de la capacidad normativa de impuestos, como el IRPF. Ese acuerdo supuso que los Mossos de Escuadra se transferían a la Generalitat de Cataluña. Ese acuerdo supuso 30.000 millones de pesetas de la época. Ese acuerdo lo pudieron hacer. Y aquí se produce una situación bastante parecida con la de ETA. Cuando Aznar intentó negociar con ETA, intentó hacerlo, no salió, pero lo intentó. Luego, cuando intentaron hacerlo los socialistas, les acusó a los socialistas Rajoy de traicionar a los muertos, pese a que ellos lo habían intentado. Los socialistas lo consiguieron, también gracias a la derrota cívico-militar policial de ETA, pero lo consiguieron. Zapatero finalmente lo ha reivindicado. En el año 96, Aznar fue investido presidente con el apoyo de Pujol y gracias a las transferencias y a los 30.000 millones de pesetas de la época. Eso lo podían hacer ellos, pero esto no lo puede hacer Pedro Sánchez. No lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque el cortijo es del PP. El cortijo que es España es del PP. Cuando lo hace Aznar, lo intenta, es legítimo. Cuando lo intenta Pedro Sánchez, es ilegítimo. Lo que ha pasado aquí, ya veremos la letra pequeña del acuerdo, ya lo veremos, no lo conocemos en toda su magnitud, pero es un acuerdo que cambia las condiciones de financiación y ofrece a Cataluña un mejor sistema de financiación, más recaudación del IRPF, prácticamente la totalidad
y una serie de cosas que ya las discutiremos en su momento. Pero hay una cosa que dijo Pedro Sánchez hoy en la rueda de prensa que a mí me parece muy interesante, que no se había dicho antes. Oiga, con el sistema de financiación que cada uno de vosotros defendéis, se han hecho en este país los recortes más espectaculares de la sanidad, los recortes más espectaculares de las pensiones y la privatización, varias. Por lo tanto, no glorifiquemos ni deifiquemos los sistemas de financiación, porque los sistemas de financiación no impidieron esos recortes. En la época de la crisis económica del 2008 y con anterioridad y con posterioridad. Por lo tanto, analicemos en su día el acuerdo concreto al que han llegado. Yo creo que es muy importante ese acuerdo si se aprueba, porque por primera vez desde el 2010 no habrá un presidente independentista en Cataluña. Aparentemente se trataba de eso, ¿no? ¿O no se trataba de eso? Y es que usted es el capo de la trama de corrupción. Pero solo eso, porque usted ya no es el capo de la política en España. Eso está reservado a sus mandamases del separatismo y de Marruecos, que son los que mandan. Porque su gobierno ya solo sirve como amparo de delincuentes, de criminales y de enemigos de España de toda condición. ¿Ernesto Puigdemont puede cargarse la legislatura? No lo creo. No creo que con el PP le vaya mejor, no creo que vaya a apoyar una moción de censura con Feijóo, no lo creo, francamente. Yo creo que, bueno, él está en este momento rabioso, está gesticulando, cree que está devolviendo un poco lo que hizo Esquerra cuando en 2017 Rufián lanzó a circular aquello de las 155 monedas de plata, cuando se aplicó el 155 y cuando Puigdemont quería convocar elecciones autonómicas, y por lo tanto le está devolviendo un poco el juego diciendo que, bueno, que lo que están haciendo con el Salvador Illa es una traición. Yo, si los afiliados, los inscritos de Esquerra Republicana de Cataluña votan el viernes a favor del pacto, yo creo que eso se va a cumplir en el Parlamento. Hay mucha gente que dice, hombre, pero ¿tú crees que los diputados de Esquerra en el Parlamento a la hora de votar, suponte, no sé, el 6, 7 de agosto, el 15 de agosto, vete a saber cuándo va a ser la investidura, van a atreverse a mantener su fidelidad al voto? Pues yo humildemente pienso que sí. Pienso que si se acuerda y si la mayoría vota el viernes a favor, pues el Parlamento investirá a Illa presidente. Y se abrirá una etapa extraordinariamente distinta. Después de 2010 no habrá un presidente independentista en Cataluña. Si esto te lo vendiera Aznar, si esto te lo vendiera Rajoy, lo comprarías con los ojos cerrados. El problema es que no es ni Aznar ni Rajoy y por lo tanto no vale. Estoy convencido de que mi partido no va a terminar avalando esto. Estoy convencido. Como presidente, no me representa ese documento y no me vincula. No podemos ser los que paguemos otra investidura, el resto de los territorios. Ernesto, se está hablando mucho, y mira que hemos cambiado de escenario, del escenario al que va Cataluña ahora mismo con el pacto que puede haber con Esquerra si Puigdemont rompe la legislatura, pero también el territorio en el que estamos con varones del PSOE hablando, y una Cataluña en una situación diferente, ya no se habla tanto del procés, y hay dirigentes del PP, sin embargo, que dicen desigualdad, se rompe España. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo veo muy bien el acuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista, entre el gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña. Creo que es hacer de una necesidad virtud, porque Esquerra Republicana de Cataluña no puede ir a unas nuevas elecciones. ¿Tú te imaginas Esquerra Republicana de Cataluña yendo a elecciones el 13 de octubre? Queda completamente destrozada, no existe, desaparece del mapa político. Por lo tanto, ¿es una necesidad de Esquerra Republicana de Cataluña evitar las elecciones? Sí. Y esto es un problema de principios. Mira, en política no hay problema de principios. En política hay problemas tácticos. No nos rasguemos las vestiduras. Entonces,
Esquerra Republicana de Cataluña no puede ir a elecciones. Por lo tanto, tiene que inventar un escenario que sea favorable para justificar no ir a elecciones. Y ese escenario es lo que hacía Pujol toda la vida. Lo hizo con Aznar, lo hizo con el Pacto del Majestic en 1996. Negociar, lograr transferencias para Cataluña y justificar sobre eso el apoyo. Eso lo hizo Pujol. No solo lo hizo Pujol, lo hizo Aznar. Artur Mas, que era su consejero de Economía en la época, en el año Aznar 96. también, y Aznar. Y Aznar, por supuesto, pero quería referirme a la parte de Convergencia y Unión. Mas era el consejero de Economía de la época. Todos ellos, y saben de qué estamos hablando en la actualidad. Y hoy Pedro Sánchez pues ha hecho lo mismo con Esquerra Republicana de Cataluña. Quieren discutir de principios, quieren discutir de moral, quieren discutir, bueno, todo eso lo discuten cuando no están ellos en el gobierno. Cuando están ellos en el gobierno es posible negociar con ETA. Cuando están ellos en el gobierno es posible transferir a Cataluña 30.000 millones de pesetas, los Mossos de Escuadra, la normativa de la recaudación de impuestos. Todo eso es posible. Cuando están los otros, no tienen legitimidad. Pues hombre, esta dobledad se va a terminar, se va terminando. La realidad es que se va terminando. Lo único que queda de todo esto, lo que queda del día, son unos periodistas que protestan y se inventan historias porque viven gracias a eso. Si no tuvieran esas historias, no podrían firmar. Esa es toda la historia. Sánchez, como Maduro, está muy nervioso porque tiene que declarar ante el juez. Por primera vez en la historia se tomará declaración a un presidente del gobierno en el Palacio de Moncloa. Otro escenario, Ernesto, lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué crees que puede ocurrir? Porque tenemos ahí un resultado, le piden a Maduro las actas, no acaba de mostrar las actas. ¿Cuál es tu valoración de lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir en Venezuela? Lo que está ocurriendo en Venezuela es la crónica de un resultado anunciado. Yo creo que eso de que Maduro no las actas sufren un proceso, no es una cosa inmediata. El sistema electoral venezolano, según todos los observadores internacionales, es un sistema electoral electrónico absolutamente eficaz, absolutamente transparente, porque tiene un sistema de doble control. Un control informático y un control, digamos, de papel, de actas. Por lo tanto, eso lleva un proceso, no es inmediato, no es inmediato. Me da la impresión de que la derecha ha salido en tromba a nivel nacional y sobre todo internacional, denunciando un fraude que en principio habrá que demostrar que es fraude. De momento, el Consejo Nacional Electoral no ha dado las actas, pero no ha dado las actas porque eso es un proceso. No es inmediato. En México tampoco es inmediato. Tampoco es inmediato en México. La presidenta electa no es presidenta todavía, porque el sistema electoral mexicano tarda probablemente mes y medio en confirmar una versión autorizada de la votación. Tenemos que esperar en Venezuela y no precipitarnos. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral ha dicho la verdad. Creo que era muy difícil derrotar a Maduro, muy difícil. La base electoral del Partido Socialista Venezolano que dirige Maduro es una base electoral muy compacta. Habría que ver solamente los actos que tuvieron lugar. Actos de 1 millón de personas contra actos de 100.000 personas de la oposición. Por lo tanto, no nos precipitemos. Oye, si es verdad que hubo fraude, saldrán las actas. Por lo tanto, hay que esperar el proceso normal del Consejo Nacional Electoral. Lula ha pedido que se den las actas, ha enviado a Celso Amorín, que es un diplomático muy importante. Que yo Lula lo ha pedido, Lula lo ha pedido también el gobierno español. El gobierno y por cierto, también. El Centro Carter ha dicho que el proceso no sería democrático. He leído que el Centro Carter había dicho. El Centro Carter ha dicho que cree que no ha sido democrático, pero yo he visto otras declaraciones de juristas norteamericanos que han estado presentes que sí dicen que efectivamente fue un proceso absolutamente transparente. Por lo tanto, no nos precipitemos. Las actas estarán. Lo único que pasa, Jesús, es que no se puede, con actas parciales, decir que se ha aprobado, que se ha ganado la elección. Porque es que no sabemos de dónde son esas actas. De qué lugares de votación son esas actas. A qué sectores sociales corresponden.
Uno puede decir que yo tengo un 40% de actas, pero claro, puede ser un 40% de actas de centros de votación que concentran la mayor parte de los votos de la oposición. La elección ha sido una elección reñida, no cabe la menor duda. 51% para Maduro y 47% para Urrutia. Por lo tanto, ¿por qué precipitarnos? ¿Por qué no esperar los resultados del Consejo Nacional Electoral? Edmundo González, ¿no? Edmundo. Edmundo González Urrutia. ¿Por qué precipitarnos? Entonces aquí se ha armado un revuelo porque, bueno, la derecha ya estaba preparada para decir que iba a haber fraude. Porque no hay manera, yo creo que es muy difícil derrotar a Maduro. Maduro tiene una base social muy, pero muy arraigada, muy fuerte. Y yo creo que la derecha lo sabe. Y la única manera que ha tenido es reaccionar con lo del fraude. Esperemos al Consejo Nacional Electoral. Oye, que salgan las actas. Están las actas, no han desaparecido, están las máquinas y saldrán las actas. Y en ese momento decidiremos. ¿Pero cuánto pueden tardar esas actas? Eso tarda varios días. Ha tardado varios días en otros procesos electorales y en México tarda casi 2 meses. Cambiando de tema. Es un país soberano. Sí. Es un país soberano. Eso de estar ahí asalteando y las actas, oye, es un país soberano. A mí no me gustaría que en España me estuvieran diciendo, y las actas. Partido socialista, fascista y terrorista. Nos salimos de una declaración que, aunque se celebra en Moncloa, el señor Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar. En el Poder Judicial, ¿qué va a ocurrir, Ernesto? Porque estamos ahí con ese pacto PP-PSOE. Tú dijiste, va a haber una presidenta. ¿Qué escenario auguras? Yo creo que debería haber una presidenta. Daba la impresión de que eso estaba más pactado de lo que lo está. Esa presidenta debería ser Pilar Teso, que no es ninguna revolucionaria, que no es socialista, que no es izquierdista, que es una persona civilizada, que es una persona que tiene argumentos normalmente progresistas. Pero bueno, se puede ser civilizado y ser de izquierdas, Ernesto. Sí, ya, pero digo que como en este país, y sobre todo en la judicatura, eso es una herejía, digo que es una persona de mucho prestigio en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de mucho prestigio en la judicatura, pero que en este momento la derecha no quiere nombrarla. El problema consiste en lo siguiente, Jesús. ¿Por ser mujer o qué? Porque es mujer, claro. No, por una sencilla razón. La derecha, cuando no tiene un presidente conservador, como fue Lesmes durante 9 años, quiere decir quién debería ser el presidente progresista. No solo nombran a los suyos, sino que dicen quiénes son los progresistas potables, los progresistas a los que hay que nombrar. Bueno, esto no puede ser. Los conservadores pueden elegir a los conservadores. Los progresistas deberían poder elegir a los progresistas. Entonces ahora se han inventado, ya desde hace tiempo, no es de ahora, que el progresista que hay que poner a la cabeza del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo es un magistrado que es el magistrado que se encarga durante los últimos casi 18 años de controlar las comunicaciones del Servicio de Inteligencia, del CSIC primero y del CNI ahora. Y entonces quieren a ese candidato porque dicen, oye, este es el candidato progresista, este es vuestro, nosotros estamos dispuestos a votarlo. No queremos votar a Pilar Teso. Los progresistas dicen, dejadnos elegir a nuestro progresista, dejadnos elegir a Pilar Teso, que es mujer. Queremos una presidenta del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial, que sea mujer, la primera, y consideramos que ella es nuestra progresista. Entonces los conservadores dicen, no, lo que hay que elegir es a un progresista, pero que es el que nosotros digamos. Esto ya lo hizo Lesmes, Lo hizo Lesmes con quien fue el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. Y Lesmes, que era conservador, que consiguió el apoyo de un sector del Partido Socialista en el año 2013,
nombró vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, en realidad se inventó la figura porque no existía, a Ángel Juanes. ¿Y sabes por qué le nombró? Porque era amigo suyo, no porque era socialista. Le nombró porque hacía veraneos con él y viajaba en el barco con él y hacía viajes con él. Y todo queda en una casa, relación Ernesto, muy- todo queda en casa, claro. Todo queda en casa. Es decir, Juanes es el progresista que hay que nombrar. Y yo lo nombro. Pero vosotros tenéis que apoyarme. El progresista que vosotros queréis, ese no. Puigdemont vendrá y seguramente dirá, ya estoy aquí. Yo no voy a llegar tan lejos, pero sí les puedo decir, hasta aquí. A modo de conclusión, Ernesto, y terminamos ya. Entonces, tú dices, próximas fechas vamos a ver porque van a intentar encausar al presidente del gobierno. Lo va a intentar, lo puede intentar. Peinado, el sustituto que más de derechas pudiera ser incluso que el propio Peinado, vía Supremo, vamos a ver lo que ocurre. Y esto puede acabar con el Rosario de la Aurora. Sí, porque la querella del presidente del gobierno, insisto, primero tiene que ser admitida a trámite. Si es admitida a trámite, indudablemente Peinado se tiene que apartar, se tiene que sustituir otro juez, que en principio sería el señor Carlos Valle, ya lo veremos. Deberá determinar en todo caso la audiencia, según los turnos. Pero si esa querella, aunque sea admitida a trámite del presidente de gobierno, no termina en nada, lo que tendremos es una contraofensiva. Y la contraofensiva sería una contraofensiva bajo la forma de una exposición razonada del juzgado 41, sea por Peinado, sea por Valle, dirigida al Tribunal Supremo, con los elementos que ya tienen, es decir, los recortes de periódicos y algunas declaraciones pidiendo encausar al presidente del gobierno. Decía que a diferencia de una querella normal, que podemos presentar tú y yo, o otro particular, o otra asociación contra Pedro Sánchez, esta sería una exposición razonada de un juez que no solo habría utilizado recortes de periódicos, sino que habría hecho alguna diligencia sobre esos recortes de periódicos. Y eso podría llevar a la Sala Segunda, que del preside Supremo, Manuel Marchena, el Supremo, a decir, bueno, vamos a admitirla a trámite, aunque esto no prejuzga que haya delitos ni que tenga recorrido. Pero la admitimos a trámite porque aquí hay unos indicios y hay unas gestiones que hizo el juez y el juez nos está pidiendo que interroguemos al presidente del gobierno. Y aunque eso termine en nada, puede admitirlo a trámite. Y la situación que tenemos, por lo tanto, en España es una situación más dramática todavía, que es un presidente encausado que seguramente tendrá que dejar transitoriamente la presidencia del gobierno en manos de otra persona del gobierno para que sigan los asuntos del día a día. esto es muy fuerte lo que estás diciendo, Ernesto. Lo que digo es un escenario de los que pueden ocurrir. Dependerá de la judicatura, dependerá del recorrido que tenga la querella del abogado general del Estado, dependerá de la Audiencia de Madrid, que tiene una serie de recursos que resolver y que puede resolverlos en un sentido contrario a Peinado y a favor de la defensa de Begoña Gómez. Todo eso es es un puzzle que no podemos armar de antemano. Lo que sí sabemos es que una querella del presidente del gobierno vía abogado general del Estado contra un juez opera sobre una judicatura que ya está rebelde. Ya está rebelde. No necesitaba esto para salir a la rebelión. Ya estaba rebelde. Esto probablemente polarice más, seguramente. Y que pueden reaccionar así. O sea, estás dibujando un escenario posible y hasta qué punto pueden llegar, ¿no? Ernesto Kaiser, pues tomamos nota y lo iremos viviendo juntos. Muy bien. Muchísimas gracias por este rato, ¿de acuerdo? Yo en Galicia, tú en Segovia. Gracias a ti. Tú en Buenos Castilla días. y yo en Galicia. Chao, buenos días. Chao.